Hola, en este video te indicaré cómo utilizar el lenguaje de definición de datos de SQL. Si bien anteriormente hemos aprendido a crear una base de datos con herramientas que nos proporciona el SQL Server, también podemos hacerlo mediante la ejecución de líneas de comando que nos proporciona SQL. Bien, para tal efecto nos vamos a ir a esta opción que dice nueva consulta. Y lo primero que vamos a aprender en este editor de código que se nos ha facilitado es a escribir un comentario. Un comentario es una línea de texto que no va a ser ejecutada o interpretada por el lenguaje de la base de datos. Para poder introducir un comentario se debe de anteceder por doble guión. Doble guión significa que voy a escribir un comentario que no va a ser ejecutado por la base de datos. En este caso, lo primero que voy a manifestar es cómo crear una base de datos. Creación de una base de datos. ¿Cómo le digo a mi gestor de base de datos que quiero crear una base de datos mediante un lenguaje? Utilizo la palabra create. Create y a continuación database. No hay una diferenciación entre mayúsculas y minúsculas. Hubiera también escrito create database, como ustedes deseen escribir. A continuación viene el nombre de la base de datos que voy a crear. En este caso, si se fijan, ya tengo la base de datos BD Genesis. Esta la voy a denominar BD Genesis pero SQL, porque estoy utilizando el lenguaje de consultas de bases de datos. Bien, y lo único que tengo que hacer para que me interpreten que quiero crear una base de datos es seleccionar el código que quiero que se ejecute e irme aquí a esta opción, ejecutar, o bien presionar la tecla F5. Hago clic y ya se ha creado la base de datos. Voy a verificar, voy a ir a la carpeta de bases de datos y voy a actualizar. A ver, ya tenemos la base de datos Genesis SQL, la que acabo de crear por código de comando. Bien, si quiero eliminar a la base de datos, entonces acá voy a poner otro comentario. Eliminar, no, en este caso eliminación de una base de datos. Entonces escribo el comando drop database y el nombre de mi base de datos, en este caso es este. Selecciono, también puedo seleccionar el comentario. Como está con doble guión, no va a ejecutar esa línea. Y me dice que los comandos han sido completados correctamente. Eso significa que si actualizo, ya no está la tabla. Entonces, ¿qué de importancia tiene el saber escribir código? Es que yo puedo hacer las cosas más rápidas. Es decir, si quiero volver a crear una base de datos, directamente vuelvo a ejecutarla y una vez más ya se ha creado la base de datos. Así de rápido. Ya tengo. Bien, una vez que he creado una base de datos, ya esto lo voy a poner en comentario porque no quiero volverlo a eliminar, ¿ya? Para poder usar, porque en este momento la parte donde me indica qué base de datos estoy utilizando es esta que está al lado del botón ejecutar. En este momento estoy utilizando BD Genesis, me dice esta es la base de datos activa, me está diciendo. Pero si yo quiero que la base de datos que esté activa sea esta BD Genesis SQL, entonces tengo que aprender a seleccionar selección de una base de datos. Bien, para poder hacer esto entonces utilizo el comando use
y a continuación escribo el nombre de la base de datos. En este caso sería, voy a copiarlo acá, bdgenesis. Selecciono el código y ejecuto. Como ustedes han podido observar, fíjense que en la parte de ejecutar ya ha cambiado. En primera instancia estaba bdgenesis, ahora ya está en uso la base de datos bdgenesis. ¿Cuál es el propósito de poder tener una base de activas? Es que los comandos que vaya a ejecutar, por ejemplo, de creación de tablas, van a ser creadas en esa base de datos activa. ¿Qué es lo que quiero en este caso? ¿Okay? Una vez que se haya creado la base de datos, se selecciona esa base de datos para que yo posteriormente pueda crear las tablas de mi base de datos. Ahora bien, para que este código se ejecute directamente, es decir, una vez que se ejecute ejecutar y luego se seleccione automáticamente, puedo introducir el comando go, que significa que luego de poder ejecutar esta instrucción va a saltar a la siguiente, que sería esta otra. Y cuando le ponga go acá, entonces voy a poder saltar a la siguiente instrucción que quiero darle a la base de datos. Por decir, crear una tabla. ¿Cómo puedo crear una tabla mediante sentencias de SQL? Vamos a aprender. Creación de una tabla. Bien. Para poder crear una tabla, otra vuelta voy a utilizar el comando create, pero ya no de table, sino table. Create table y el nombre de la tabla que quiero crear en este momento. Voy a acudir a la ayuda que tenía. Este es mi diseño físico que habíamos desarrollado anteriormente. Ahí voy a crear esta tablita llamada vendedor. ¿Cómo lo hago? Escribo create table vendedor y voy a abrir y cerrar paréntesis para no olvidarme cerrar, es una buena práctica. Voy a abrir y voy a cerrar paréntesis y dentro de esto voy a introducir los campos de la tabla que voy a crear. En este caso primeramente dice que es el DNI, ya voy a introducir el DNI que es entero y no puede ser nulo. Entonces pongo acá DNI entero y not nulo, no puede ser nulo. Y con una coma la separo. Voy al siguiente campo. Nombre varchar de 50 y no puede ser nulo. Nombre varchar entre paréntesis de 50 y no puede ser nulo. Luego tengo la edad tinint y no puede ser nulo. La edad tinint no puede ser nulo. ¿Qué más tengo? El cargo varchar y no puede ser nulo. El cargo va a ser de tipo varchar de 50 y no puede ser nulo. Tengo el contrato datetime y no puede ser nulo. Datetime y no puede ser nulo. Ventas money y no puede ser nulo. Ventas, voy a subir, ventas money y no puede ser nulo. Tengo sucursal entero y sí puede ser nulo. Cuando quiero que sea nulo no le pongo el not null, con eso ya se sobreentiende que es opcional. Luego tengo el director, en este caso es entero y sí puede ser nulo. Como ya finaliza el último campo ya no necesito poner coma. Entonces fíjense, ya tengo la tabla creada, ¿ya? En este momento estoy utilizando bdgenesis SQL, así que si selecciono esta parte del vendedor y lo ejecuto, los campos han sido creados, los comandos han sido completados correctamente. Me voy a la base de datos Genesis SQL y voy a verificar las tablas. Ahí está la tabla vendedor con todas las columnas que acabamos de definir. Pero ustedes me dirán, no ha creado la llave primaria, debería definir la llave primaria. Perfecto. ¿Cómo defino la llave primaria? Bien. La llave primaria la defino acá, donde le digo DNI int y acá le establezco primary key. Ahora sí, con eso ya está. Verifiquemos.
están las tablas, actualizo al vendedor y verifico. Luego las columnas y no está. ¿Esto qué significa? Que mientras yo vaya editando el código acá, no se va a guardar en esta parte mientras yo no ejecute el código. Y si en este momento ejecuto el código, me va a salir que ya existe la tabla y hay un objeto. Entonces, ¿cómo puedo yo introducir la llave primaria en esta parte? Hay dos formas. Uno es alterando la tabla, es decir, modificando la tabla. Y el otro, que es mi intención indicarles en este momento, es de la siguiente manera. Primero, voy a borrar la base de datos SQL. Fíjense. Acá voy a establecer otro comando, use. Siempre las bases de datos tienen uno de sistema y hay uno que se llama master. Voy a acceder al master. ¿Por qué razón? Porque en este momento no puedo eliminar la base de datos Genesis SQL porque está activa. Entonces, no tiene que estar activa para eliminar. Por esa razón voy a ejecutar esta opción, que es usar master. Ahora ya tengo a master como la base de datos activa y ahora sí puedo eliminar a la base de datos BD Genesis. Ejecutar. Entonces ya se ha eliminado, es decir, ya no debería haber esto. Vamos a actualizar y ya no existe. Se ha eliminado. El propósito de este ejercicio es que ustedes vean que cuando introduzco el comando go, automáticamente va a saltar a que se seleccione. Es decir, primero, crea la base de datos. Una vez creada la base de datos, le digo que salte a la siguiente instrucción válida. Como estos están en comentario, no van a ser ejecutados, así que se va a venir acá. Use BD Genesis SQL, es decir, se va a volver activa la base de datos que acabo de crear. Le digo go para que salte al siguiente comando y es donde va a crear la tabla. Y en este caso lo va a crear ya con la llave primaria que acabo de definir. Fíjense, ya no tengo que seleccionar uno por uno. El go me va a ahorrar ese trabajo. Directamente me voy a la opción de ejecutar y todo ya se ha completado correctamente. Si actualizo la carpeta de las bases de datos, ya tengo BD Genesis y dentro de esta ya debe estar la tabla vendedor, la cual debe introducir la llave primaria. Acá está la llave. Entonces, una buena práctica de lo que es el SQL es poder introducir el comando go para que cree todo lo que nosotros deseamos de una sola vez. Bien, este ha sido el video introductorio a lo que es el lenguaje de definición de datos. Y en el siguiente video les voy a indicar cómo crear las relaciones. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.